Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces a esta revisión académica denominada Mycoplasma pneumoniae, más allá de la citromicina. Mi nombre es Jerónimo Buritica, soy residente de primer año en la rotación de lactantes. Quiero dar el agradecimiento a la doctora Alexandra de la Espriella, pediatra infectóloga, y a la doctora Angie Correa, pediatra de la institución, quienes me asesoraron para estas presentaciones. Para hablar entonces del micoplasma, ese es el contenido del que vamos a tratar hoy. Vamos a abordar un caso clínico, vamos a hablar acerca de unas generalidades y la fisiopatología, las pruebas diagnósticas en micoplasma pneumoniae, las manifestaciones clínicas con un énfasis en las manifestaciones extrapulmonares que hay de actualidad en el tratamiento, una solución del caso o más bien en qué vamos en el caso en el momento y unas recomendaciones para llevar a casa. Entonces, como caso clínico, tenemos un masculino de 12 años de edad con un antecedente de una distrofia muscular de cinturas que incluía caderas y cintura escapular con un genoma con una variante patogénica del gen DSYF, que es causal de su atrofia muscular. Ingresó por un cuadro clínico de 8 días de evolución con malestar general, mialgias, congestión nasal, fiebre y tos seca los 3 primeros días. Además, se presentó con ortopnea y saturaciones del 70% en su casa. Cuando ingresó, se le solicitó una radiografía de tórax que demostraba que tenía unas consolidaciones en el campo izquierdo y unos signos de un derrame pleural izquierdo. Posterior, se solicitó unos paraclínicos, una hemoglobina sin anemia y unos leucocitos de 10.770 con unos neutrófilos de 8.900 y unos linfocitos de 1.100 y unas plaquetas de 289.000, una PCR de 36.8 miligramos litro y una creatinina de 0.14. Se solicitó una ecografía de tórax, el cual nos decía que teníamos un derrame pleural laminar izquierdo de aspecto libre con un volumen aproximado de 33 centímetros cúbicos y una movilidad diafragmática disminuida sin derrame derecho, que no era susceptible a drenaje percutáneo. Se solicitó PCR para influenza y firma raíz respiratoria, encontrando micoplasma pneumoniae detectado y se inició de forma inicial ceftriaxona, clindamicina y acitromicina. Después pasa a pisos de pediatría. Durante la madrugada presenta una crisis clínica que logran yugularse con midazolam. Se toma una punción lumbar y un film array meningio que no tiene cambios y un panel de neumonía que si no tenía posibilidad para la toma porque el paciente estaba muy débil para el esputo. Se sospechó entonces que esta crisis clínica fuera correspondiente a una encefalopatía por micoplasma SPP y se cambia el tratamiento con acitromicina por doxiciclina. Para hablar entonces de forma inicial, en la epidemiología es la afección principalmente en la edad preescolares y adolescentes con un grupo de edad entre 5 a 15 años, que puede ocurrir durante todo el año, principalmente en los lugares de invierno, y se observan unos ciclos epidémicos cada 1 a 4 años, y se ha asociado con exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas como el asma, que nos puede generar mayor susceptibilidad a las infecciones por este patógeno. Entonces, de forma grande, nosotros tenemos el micoplasma pneumoniae que no va a tener pared celular. Esta ausencia de la pared celular lo que va a favorecer es que el micoplasma tenga mayor contacto con esas células epiteliales bronquiales. Cuando el micoplasma ingresa a través de las vías respiratorias, va a ingresar y a través de estas células va a empezar va a generar una adhesión a este epitelio bronquial y esa adhesión al epitelio bronquial va a empezar a generar toxinas de síndrome de estrés respiratorio, que se denominadas las toxinas CARDS. Esas toxinas CARDS van a unirse a las proteínas A del surfactante, generando una endocitosis de las toxinas y produciendo una respuesta inflamatoria de forma inicial, liberando interleuquina 6, interleuquina 8, haciendo un llamado neutrofílico. Ese llamado neutrofílico lo que va a hacer es que va a hacer una presentación antigénica a través de las células B y de las células C, denominando una cascada inflamatoria importante para conocer manifestaciones que vamos a tener mucho más adelante y una secreción de inmunoglobulinas. Además, también va a generar muchas citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6, 23, 12 y 18, que va a generar mayor inflamación sistémica. Las manifestaciones clínicas cuando hablamos de micoplasma pneumoniae, entonces, como vemos, entonces son larvadas y podemos tener diferentes cambios a través del tiempo y lo denominan en 3 diferentes. Primero, la incubación, después el deterioro clínico y las fases de convalecencia, teniendo entonces un tiempo de duración aproximadamente de 6 semanas cuando se presentan, hasta 6 semanas cuando se presentan estas manifestaciones. De forma inicial, entonces desde el momento 0 hasta el momento
tres en semanas podemos encontrar dolores de cabeza, fiebre, tos, y unos signos que empiezan a encontrarse a partir de la segunda semana, como son las sibilancias, los estertores y unos cambios en las radiografías que ya vamos a ver más adelante, que pueden encontrarse a partir de la semana 1 y que pueden variar y pueden encontrarse incluso con cambios hasta la semana 3. Tenemos unas manifestaciones clínicas que van a ser frecuentes y otras que no son tan frecuentes o inusuales. Las frecuentes van a ser la tos, la cefalea, la odinofagia y unos síntomas nasales. Y al tener en cuenta que esos pacientes también pueden presentar dolor en pecho cuando tenemos compromiso pleural, y inusuales como manifestaciones en el sistema nervioso central, como pericarditis, artritis, eritema nodoso, anemia y púrpura. Y el examen físico pueden ser muy inespecíficos y difícil de distinguir de otras infecciones del tracto respiratorio. Tenemos unos signos respiratorios que pueden ser tanto altos como bajos, como lo habíamos presentado en el cuadro inicial, y la tos va a ser un síntoma que puede presentarse desde el 90 hasta el 100% de los casos, con una duración promedio de 3 a 4 semanas, encontrándose también sibilancias, con tos seca e incluso también con tos húmeda. Estas son unas manifestaciones clínicas que se pueden dar en la piel, de una revista que se llama JAMA Dermatologic, que nos habla de la frecuencia de las presentaciones mucocutáneas en las infecciones por Mycoplasma pneumoniae en los pacientes que están cursando con una neumonía adquirida en la comunidad. Y tenemos dos tipos de mecanismos por lo que se presentan estas infecciones en piel. Un mecanismo directo, que es algo que nos va a generar la bacteria sobre la piel debido a la producción local de citoquinas, eso explicando principalmente el exantema, pero también hay un mecanismo indirecto. Como habíamos hablado de la fisiopatología, ellos también esa bacteria también nos va a hacer una producción de complejos inmunes que nos va a explicar cuando tenemos presentaciones como mucositis o como eritema multiforme que se pueden presentar, teniendo entonces estas que son ya unas implicaciones más graves de la patología que se pueden encontrar, como una conjuntivitis purulenta, como una mucositis oral que va a afectar no solamente los labios, sino que puede afectar también las mucosas de la nariz y otras mucosas, como por ejemplo también encontrar estas mucositis genitales en los pacientes e incluso también aquí anales. Nosotros también hemos encontrado entonces este artículo que está pues en una revista que se llama Frontiers in Microbiology, que es la clasificación de esas manifestaciones extrapulmonares mediante una infección de Mycoplasma pneumoniae y su posible fisiopatología. Entonces, hay un sistema afectado que probablemente puede ser el sistema cardiovascular, que la manifestación puede ser pericarditis o miocarditis, también pueden tener el neurológico como encefalitis temprana, meningitis aséptica y síndrome de Guillain-Barré, e incluso a nivel digestivo puede cursar con hepatitis. Y principalmente neurológica, porque puede pasar. Entonces pueden manifestarse como un síndrome, que es el síndrome de opusclono-mioclono, que es poco frecuente, pero va a ser caracterizado por unos movimientos anormales a nivel ocular, que son involuntarios, irregulares y multidireccionales, acompañado de unas micronías en la cabeza o en el tronco, junto con unos signos de ataxia cerebelosa, especialmente esa incapacidad que tienen los pacientes de mantenerse de pie y de caminar. Esta es un video que, ¿cómo se vería el opus clonus? A esto pues habría que sumarle, debido a que es poco frecuente, no se encuentran casi videos en la población pediátrica, pero entonces así se vería más o menos el opus clonus, que son esos movimientos anormales a nivel pues de los ojos, y esos movimientos anormales van a estar acompañados, como ya lo mencioné, de unos movimientos a nivel del tronco y de las extremidades, que puede ser una de las presentaciones neurológicas. Otra de las manifestaciones neurológicas son las necrosis estriales, que son lesiones cerebrales generadas por el micoplasma, que nos va a afectar los ganglios basales, el tálamo, el estriado y el tronco encefálico. La principal fisiopatología de esta manifestación neurológica probablemente va a ser, uno, por una necrosis de tipo vasculítica versus una patogénesis inmunitaria. También tenemos como esas dos teorías que se pueden presentar. Y eso dado que hay una producción de interleuquinas tanto 6 y 8, que también es parecido a lo que se ve en las encefalitis, que van a respaldar esa teoría inmune. Aquí entonces vemos en esta imagen esas hipodensidades a nivel del tálamo que se pueden encontrar, y a nivel del putamen que se podemos encontrar en esas manifestaciones por micoplasma. Otra de las manifestaciones neurológicas son las encefalomielitis diseminadas, que se han encontrado en estudios que se han hecho pues posterior
in vitro que se han encontrado Mycoplasma pneumoniae en líquido cefalorraquídeo, sugiriendo que probablemente sea por un mecanismo directo, pero también hay una teoría del mecanismo indirecto dado por una vasculopatía, por la producción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Y está la cerebritis transitoria, que el mecanismo también puede ser indirecto. En estudios histológicos lo que han encontrado es que hay infiltración de los neutrófilos en el cerebelo mediado por Mycoplasma pneumoniae, y el parkinsonismo transitorio, que hay dos reportes de casos en la literatura en el que no tenían síntomas respiratorios, pero que se podían diagnosticar dados pues por Mycoplasma pneumoniae encontrado en líquido cefalorraquídeo como causa de esto. Y este es un resumen de esa fisiopatología, de las afecciones neurológicas que se pueden encontrar. Entonces, teniendo unas manifestaciones neurológicas explicadas debido a nivel directo, a nivel de ese daño neural producido por las citoquinas, como son las encefalitis tempranas, las mielitis o las meningitis asépticas, y también pues unas que nos explican a través de las vasculitis o de las trombosis y de las vasculopatías, como los émbolos, dados pues como los ACVs, como las necrosis talámicas y los desórdenes psicológicos, y unos dados por su mecanismo autoinmune, que es el mecanismo indirecto, dado por la encefalitis, dado también las mielitis, dando esos síndromes de opusclonos mioclonos, dando cerebritis y demás. Entonces, la encefalomielitis todavía no está clasificada y se requieren más estudios in vitro para determinar cuando esta encefalomielitis aguda diseminada puede ser parte de cuál clasificación, porque aún pues se ha encontrado que están todas las dos teorías disponibles. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas en los pacientes que están cursando con Mycoplasma pneumoniae, entonces tenemos la detección del microorganismo, que puede ser a través del cultivo, pero cuando hablamos de cultivo debemos de saber que esto no es tan útil debido a que es un microorganismo muy exigente y el crecimiento en un cultivo puede tardar hasta 7 a 21 días. Podemos tener las pruebas de inmunoglobulinas que vamos a hablar un poco más adelante, y las amplificaciones de ácidos nucleicos y las pruebas rápidas también para este microorganismo. Cuando hablamos de las pruebas diagnósticas tipo IgM, debemos que tener en cuenta que es indetectable los 7 primeros días de síntomas y puede persistir positivo entre meses a años después de la infección. En este estudio que se realizó acerca de las IgA, IgM e IgG, las pruebas positivas al ingreso fueron del 63.6% y unas semanas después del ingreso fue 97.5%, con una seroconversión positiva durante la hospitalización de un aumento de 4 veces los títulos al ingreso. Pero ¿qué pasa? Con esto ya, pues como lo expliqué previamente, puede permanecer positiva durante mucho tiempo, a través de meses a años. Y en esta revisión que salió el 31 de diciembre del 2024, en el cual nos explicaban cómo tener en cuenta esos resultados positivos para los anticuerpos de Mycoplasma pneumoniae, en el que teníamos la IgM, la IgG, y ellos también tenían la IgA para dar como esos resultados. Aquí no están ampliamente distribuido la IgA, pero entonces miremos esta parte. Si nosotros tenemos una IgM positiva y una IgG positiva, nosotros no podemos dar una significancia clínica si es una infección reciente o es una infección del pasado. Si tenemos una IgM positiva y una IgG positiva, y aquí pues también nos hablan de la IgA, tampoco es posible determinar si la infección es reciente o es presente o es del pasado. Y tenemos una IgM negativa y una IgG positiva, tampoco podemos determinar si es una infección del pasado o si es una infección reciente. La guía ITSA nos habla en este artículo que sacaron en el 2018 de una guía pues, de utilización para los laboratorios microbiológicos en el diagnóstico de las enfermedades más comunes en Estados Unidos, que la prueba diagnóstica número 1 para hacer el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad para Mycoplasma pneumoniae son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Y aquí nos hablan cuáles son, pues, cuáles son los medios de transporte ideales, pero esa prueba de amplificación de ácidos nucleicos no está tan ampliamente disponible. Entonces también se sugiere como la reacción de cadena de polimerasa como una opción, o la amplificación mediada por transcripción, que es la TMA. ¿En qué casos se va a solicitar esa prueba para aislamiento? Entonces, en casos que yo tenga un paciente con un criterio epidemiológico, es decir, pacientes que son mayores de 5 años o adolescentes, en que ya habíamos hablado pues de esa parte epidemiológica que me hace sospechar la mayor probabilidad de yo tener Mycoplasma pneumoniae, asociado a tener unos síntomas respiratorios persistentes, es decir, síntomas mayores o iguales a 7 a 10 días, o un cuadro de presentación grave,
o que tengamos unas comorbilidades personales o respiratorias que nos hagan pensar que necesitamos una prueba para un aislamiento y que yo no voy a detectar pacientes que son portadores asintomáticos para hacer un tratamiento de forma inicial o empírica. ¿Y esto por qué vamos a tenerlo en cuenta? Porque tenemos unos hallazgos que son muy poco específicos de esta enfermedad que se pueden encontrar en la parte complementaria, como es lo presentado en este artículo. Ese es un artículo descriptivo retrospectivo en el que la población fueron todos los niños que se realizó un test para Mycoplasma pneumoniae durante los años de seguimiento del 2010 al 2012, en el que se incluyeron 746 niños. De esos 746 niños, 134 resultaron positivos para alguno de los test que se realizó para Mycoplasma pneumoniae y principalmente eran niños mayores de 7 años en el 65% de la población. Aquí entonces vemos unos hallazgos en los laboratorios complementarios como son los cambios en la PCR de forma inicial en los pacientes menores de 2 años, una PCR más o menos de 33 miligramos por litro, entre 2 a 6 de 28,5, entre 7 a 15 de 25, con una media de 28 miligramos por litro. El conteo leucocitario en los menores de 2 años de 17,000, en los de 2 a 6 años de 8,100, entre 7 a 15 de 10,300, con un conteo mediano de 9,300. El conteo de neutrófilos de 9,600 en los menores de 2 años, en el rango de edad que es principalmente la patología entre 5,3, entre 5,300 y 6,600, con una mediana de 5,800. Y en el conteo linfocitario, entre 1,500 linfocitos hasta 2,200, con una mediana de 1,700. Esto explicado debido a que las aglutininas nos van a generar una agregación eritrocitaria que nos puede generar ese conteo tan diferente y tan variable en las diferentes edades. Y aquí tenemos unos hallazgos en la parte radiográfica y unos aparte pues que podemos ver. Podemos tener adenopatías ciliares, podemos tener infiltraciones lobares, y atelectasias, efusiones o empiema, no en la mayoría de pacientes, pero sí encontrando que la mayoría se encuentran con unas opacidades lobares. En cuanto al tratamiento, cuando hablamos de Mycoplasma pneumoniae, nosotros debemos de tener en cuenta que en este artículo, que es un artículo de review que nos salió el año pasado, en el 31 de diciembre fue publicado, nos hablan de cómo tenemos que tener en cuenta esos pacientes en el tratamiento, y es que en Asia vamos a tener una afección global. Y es que el tratamiento con macrólidos, tales como la citromicina o la claritromicina, ha mostrado que tiene una buena eficacia y tiene un perfil de seguridad. Sin embargo, en Asia, sobre todo, que es donde más estudios se han demostrado con Mycoplasma pneumoniae, el uso masivo de este medicamento, la falta de regulación en ventas y la falta de hacer un buen abordaje con las pruebas diagnósticas van a llevar a un aumento en la resistencia en estos microorganismos. Y esa resistencia a los macrólidos nos lleva a que tengamos que utilizar alternativas como la doxiciclina o las fluoroquinolonas como el levofloxacino. Pero estos dos su uso va a estar limitado en los menores de 8 años por efectos secundarios que se pueden presentar. Este que es un artículo de un review del European Journal of Pediatrics nos muestra cuáles son esos cambios en el tratamiento que estamos en este momento con Mycoplasma pneumoniae. Esto fue del 31 de enero del año pasado y revisado el 4 de marzo del año pasado, y encontrando entonces que la neumonía por Mycoplasma pneumoniae se está volviendo resistente a los macrólidos, y esa refractoriedad va a ser las dos principales afecciones complejas que se encuentran clínicamente, cuando tenemos resistencia a macrólidos o cuando son refractarios al tratamiento. Y la mayoría de Mycoplasma pneumoniae, cuando estamos en el este de Asia, en China y Japón, ya son resistentes a los macrólidos. Todavía en Europa y en América del Norte la prevalencia es menor que en Asia y va a variar entre países, no hay pues como un consolidado todavía a nivel latinoamericano como estamos, pero sí pues tenemos que tener en cuenta pues que nuestra epidemiología también puede variar, y sobre todo por el poco buen uso de los medicamentos como la citromicina, y sobre todo también porque estamos teniendo diferentes contactos con el medicamento de forma ambulatoria. Estas son las dosis recomendadas en el tratamiento de Mycoplasma pneumoniae cuando tenemos neumonía. Entonces, siendo los macrólidos como la citromicina, que puede ser tanto oral o intravenoso, la ruta de administración, que se puede dar en dosis de 10 miligramos por kilo día, por el primer día, y seguido de 5 días de 2 a 5 miligramos por kilo día,
con una tolerancia máxima de 500 miligramos, y aquí también están explicadas pues en esta tabla las dosis recomendadas para el tratamiento de Mycoplasma pneumoniae con los otros medicamentos como son la claritromicina, la eritromicina y la levofloxacina. Ellos también nos hablan de los corticosteroides. Los corticosteroides, ellos refieren que todavía no se han hecho los suficientes estudios para recomendar o no el uso a nivel desinflamatorio, pero nos dan pues unas dosis que pueden ser estimadas como para explicar en el uso pues de ellos. Cuando hablamos de cómo estamos en la parte del diagnóstico y las medidas terapéuticas de Mycoplasma pneumoniae en las infecciones del tracto respiratorio, nos dan unas recomendaciones que es importante. Realizar un diagnóstico preciso utilizando pruebas como son las reacciones de cadena de polimerasa, y la serología es útil, pero se debe tomar con pinzas y con precaución debido a que se debe hacer una selección adecuada de ese tratamiento antibiótico previo a poder tener pues como esos criterios clínicos para empezar ese tratamiento. Y el manejo sintomático y el monitoreo de las complicaciones extrapulmonares van a ser esenciales para mejorar ese pronóstico y la recuperación que tenemos con el paciente. ¿Cómo monitorizar el tratamiento? Entonces, esto también pues, es hecho en la región pacífica asiática. Es un metaanálisis en el que se incluyeron principalmente artículos de esta región y un artículo italiano, artículos de tipo analíticos, todos los que habían, y de intervención, en el que se incluyeron 27 estudios, cumplieron los criterios de elegibilidad, pero fueron incluidos 24 para el récord del metaanálisis. Ellos nos hablan que la persistencia en fiebre a las 48 horas puede ser, a través pues, de este panel plot, podemos ver que puede ser eficaz para nosotros determinar si tenemos una resistencia a los macrólidos. Y es que si vemos, aquí están pues, las diferentes razones de los diferentes estudios que ingresaron con persistencia de fiebre a las 48 horas, aunque tenemos un rango amplio de 1 hasta 500, sí podemos ver que esta prueba pues, pasa el 1, entonces digamos que es estadísticamente significativo, por lo cual tener la persistencia de fiebre mayor a las 48 horas es un marcador para resistencia a los macrólidos para este metaanálisis. Adicional, para monitorizar el tratamiento, la presencia de complicaciones como el derrame pleural puede estar asociado a una pobre respuesta al tratamiento como los macrólidos y puede requerir un cambio en la estrategia en el tratamiento. Y en situaciones de neumonía refractaria puede ser beneficioso para controlar la inflamación. Sin embargo, en el panel plot pues, que no les quise colocar en esta revisión, nos aparecía que era estadísticamente poco significativo y que se requieren más estudios para poder determinar si probablemente el esteroide va a ser un buen marcador o va a ser un buen tratamiento para los pacientes que tienen neumonía refractaria. Para el desenlace clínico de nuestro paciente, entonces esta fue una radiografía de control posterior al tratamiento que se le había dado de forma inicial, en el cual mostramos en el cual el paciente, por su antecedente, por su distrofia y demás, fue intubado y él recibió en total doxiciclina por 7 días y clindamicina de forma inicial por 4 días, en el que ya vemos entonces una disminución pues en ese derrame. Y esta es la última radiografía, que fue 6 días posterior al inicio del tratamiento. Fue tomada el 18 de enero. El 17 el paciente, debido a todas sus comorbilidades, se requirió realizar una traqueostomía, y en el momento, el desenlace de hoy al hoy, todavía permanece en la unidad de cuidados intensivos debido a que está presentando una insuficiencia respiratoria crónica mixta multifactorial, en unos cuidados de la traqueostomía que todavía está reciente, y requiere un soporte invasivo nocturno para controlar su parte respiratoria. Quise traer esta lista de chequeo en el caso clínico porque me pareció importante entonces que nos quede claro cuáles son esos criterios que yo debo tener en cuenta para poder solicitar una prueba diagnóstica en un paciente. Entonces tenemos un criterio epidemiológico en nuestro paciente, que es un paciente adolescente. Teníamos síntomas respiratorios persistentes. Recordar que ese cuadro clínico inició hace 10 días cuando empezó a consultar, por lo cual era importante tener en cuenta para hacer un aislamiento. El cuadro de presentación es un cuadro de paciente, un paciente que requirió intubación orotraqueal, requirió mayores intervenciones, por lo cual tuvo un cuadro de presentación grave, y obviamente sus antecedentes como las comorbilidades personales que presentaba debido a su distrofia muscular y demás, y la parte respiratoria debido a sus alteraciones en la ventilación y la mecánica respiratoria, nos hacía pensar que este paciente era candidato a poder nosotros hacer un envío de una prueba diagnóstica en los pacientes que están con Mycoplasma pneumoniae, y que no en todos, si yo no cumplo con esta lista de chequeo que tengo para el paciente en el caso clínico, va a ser indicatorio utilizar las pruebas. ¿Qué mensajes nos debemos de llevar para casa después de esta charla?
El diagnóstico en pacientes que tenemos sospecha por infección por Mycoplasma pneumoniae debe ser organizado. Es decir, yo reunir esos datos epidemiológicos que yo me encuentre con el paciente, unos signos clínicos positivos y las comorbilidades que se pueden presentar. Además, estar atento a esas manifestaciones extrapulmonares de la infección, como lo hablamos de forma inicial, y la citromicina sigue siendo un antibiótico y debemos estar atentos al uso adecuado de este para evitar la resistencia y evitar lo que está pasando en este momento en el continente asiático. Y todavía pues se requieren más estudios para alternativas en el tratamiento, como fue el uso del esteroide y los mecanismos de los fisiopatológicos de la enfermedad que nos expliquen por qué está pasando como todo lo que los pacientes nos presentan en el desenlace clínico. Muchas gracias por la atención. Abrimos el espacio como para las preguntas e intervenciones que tengamos en la sala. Muchas gracias. Nadie va a hablar, nadie va a preguntar nada ni aclarar algún punto de los que expuso el doctor. Pero hola, creo que hice una revisión muy completa. Micoplasma nos ha dado mucho palo en urgencias porque al principio sobre todo se pedía mucho, pero ya vemos pues que en realidad no deberíamos tanto, sino seguir más bien pues como las recomendaciones de esa lista de chequeo y podemos también pues caer como en cuenta de que podemos vigilar al paciente, obviamente pues según el estado clínico con el que llegue, pero me pareció muy completa tener en cuenta que las únicas manifestaciones no son las respiratorias. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo sí voy a hacer como 3 precisiones. Pues lo primero es que eh, al principio en la microbiología, te recordar pues que Mycoplasma es un microorganismo de unas características estructurales especiales y carece de pared celular. Esa es la razón por la cual pues el Gram, la tinción de Gram no lo tiñe, y por eso es que no pedimos ni cultivo ni tinción de Gram cuando tenemos infecciones asociadas o sospechadas por Mycoplasma. Lo segundo es los mecanismos de la enfermedad. Yo creo que lo dejaste muy claro. Muchos de estos mecanismos son indirectos y son mediados inmunológicamente, entre ellos la encefalitis. La encefalitis puede ser por acción directa del micoplasma a través de la respuesta inflamatoria o como un evento posinfeccioso, mediado por una serie de anticuerpos y otros mecanismos inmunes. Y por esa razón, las encefalitis todavía se discute si requieren o no requieren antibióticos, porque muchas de ellas, como son un efecto posinfeccioso, probablemente el antibiótico no va a tener un mayor efecto en la historia natural de la enfermedad. Y muchos de estos pacientes con encefalitis, si uno revisa la literatura, se mejoran inclusive sin antibióticos. Y lo tercero es lo de las pruebas diagnósticas. Yo creo que las serologías que se hacen rutinariamente en clínicas Omer y en otros sitios son serologías que no tienen valor diagnóstico en la vida real y que son difíciles de interpretar. En primer lugar, porque muchas de estas serologías que se utilizan en estos sitios son cualitativas, es decir, simplemente le dicen a uno hay presencia de la IgM y ya. Y algunas son mediadas o son hechas a través de técnicas como la ELISA, que son técnicas que no miden titularidad, entonces simplemente dan un valor. Esa IgM puede detectarse por más de un año luego de positivizarse, entonces, como lo explicaste, un paciente puede tener una IgM positiva y no necesariamente representar o indicar que es aguda la infección por micoplasma. Puede haber ocurrido hace más de un año la infección y estar todavía presente en el momento en que la indicamos. Entonces esa prueba serológica es mejor no pedirla porque nos va a confundir mucho y al final
lo que va a hacer es que vamos a ordenar acitromicina seguramente de manera inadecuada y el cuadro clínico seguramente va a ser por otra causa o de etiología viral. Entonces, como el espectro es tan amplio en micoplasma, creo que la lista de chequeo es muy útil. Y también se ha cuestionado mucho el uso de antibióticos en el tratamiento de las infecciones agudas por micoplasma, no solamente en las posinfecciosas. Es que el antibiótico en algunos casos no modifica la historia natural de la enfermedad. Es decir, una vez se desarrolló el evento infeccioso y la manifestación clínica, probablemente el antibiótico tiene poco efecto en algunos casos. Y tiene una, digamos que tiene una función y es en cortar ciclo de transmisión. En eso sí parece que es muy efectivo dar tratamiento, pero en algunos casos no esperen pues que el antibiótico pues va a quitar la tos en 48 horas, ¿cierto? Probablemente no va a pasar eso. Entonces, me parece que la lista de chequeo es importante. Eh, mm, yo creo que el Filmaray hay que usarlo también muy juiciosamente, es demasiado costoso y uno siempre tiene que preguntarse antes de pedir un Filmarray cuál es la probabilidad pretest del Filmarray y en qué me va a modificar o cambiar mi conducta o la evolución del paciente. Y eso es súper importante porque si la probabilidad pretest es baja, no vale la pena hacer un Filmarray, realmente, no vale la pena. Es demasiado costoso y probablemente no va a cambiar ni la evolución del paciente ni mi conducta. Entonces yo sí les quiero pues como hacer observación en esos dos puntos, en la serología y en el uso del Filmarray. Listo. Así vengan de urgencias remitidos del médico particular que les dijo en consulta que es que el niño tiene un micoplasma, porque eso es una epidemia en las redes sociales de las mamás de los colegios. Eso es un problema gravísimo porque eso es como una bola de fuego, eso va creciendo y al final el micoplasma probablemente es una virosis, ¿cierto? Pero lo acomodan como en el diagnóstico de micoplasma y llegan a urgencias solicitando la PCR o el FilmArray para micoplasma. Entonces tienen que llenarse de criterios para decir si está indicado o no está indicado. Muchísimas gracias, Doc, por las aclaraciones. Hola, buenos No, días, ¿cómo están? Jero, muchas gracias por tu presentación. Yo quería hacer como un aporte con lo que discutían ahí, si los esteroides servían o no. Los poquitos casos de que verdaderamente sí tienen los niños infección por micoplasma son confundidos muchas veces inicialmente como una exacerbación de la crisis asmática, un segundo episodio sibilante, lo que sea. Entonces sí vemos como mucho manejo que es el antibiótico, más el manejo para la crisis que es con el beta 2 y con los esteroides sistémicos o ajustando un poquito el esteroide inhalado. Y pues hemos visto que los niños responden muy bien, se les desmonta rápido el oxígeno y pues el tiempo de hospitalización es más corto. No sabría decir si entonces esto sí nos ayudaría mucho para la infección por micoplasma, o es que todo es una bola de nieve y se nos confunde y cuando nosotros tratamos, perdón, la broncoobstrucción, la inflamación de la vía aérea y todo eso, eso como que ayuda y los pacientes arrancan como que más rápido. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos visto en el piso tanto y en urgencias que los niños cuando están junto con el esteroide, sí evolucionan más rápido, pero sí estamos como más enfocados a lo que dice el doctor Álvaro, que puede que ni sea una infección activa, sino un proceso viral o exacerbación de su patología de base, que más que una infección verdadera por micoplasma. Y muchas gracias, Jero, por dejarnos esta listica de chequeo al final, porque la verdad sí nos estamos enloqueciendo un poco enviando IgM como todos los días, pero ya sí tendremos más precaución para enviar las ayudas diagnósticas. muchísimas Yo le gracias, Doc. había dicho a Jero que esta charla sería súper buena, pues incluso hablé con el jefe Fabio, porque la idea es o que Jero nos haga el favor de volverla a presentar o pasar pues la grabación en uno de los martes académicos de los niños de los médicos generales de urgencias. Si bien pues los últimos meses hemos disminuido la solicitud de IgM para micoplasma, todavía estamos pidiendo. Entonces la idea es repetir esta charla con todos los médicos generales para ya pues ser más objetivos con esto.
Muchísimas gracias, Doc. Pero igual tenemos la carpetica y el drive donde ellos pueden ingresar a las charlas, ¿no? Pues con el correo Sino que institucional y que ellos vamos a ingresen. tratar de que sea, así sea con la charla grabada, que sea todos en esas charlas de ellos para que, como, no sé, o sea, para tratar de que sea un poquito obligatorio de que todos estén en la charla para que todos entiendan a quién pedimos, a quién no y la historia natural de la enfermedad. O sea, que Fabio puede ingresar al link que se está creando de residentes de pediatría con el correo institucional y ahí de mostrar la charla, ¿no? Eso, sí, perfecto. Pero es mejor presencial. Eso nadie se pega después. Es que ellos lo Yo hacen voy presencial en el 5.º a las 6 de la mañana. los martes. Yo voy a hablar Ujú. con Fabio y les cuento a ver qué hacemos. Y igual yo ya había hablado con Jero y él también nos va a ayudar. Entonces ahí vamos viendo qué nos inventamos. Listo. Muchísimas gracias a todos. Voy a tener entonces la grabación. Muchas gracias por su participación. Gracias, feliz día.